Buenas tardes. Una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Creo que la mayoría ya son asiduos, pero bueno, puede que haya alguno que venga por primera vez, que creo que no, pero bueno, puede ser. Y bueno, lo único que decir que este evento nos lo propicia el hombre que tengo aquí a mi izquierda, don Santiago Losada, que, bueno, por decir algo, es bibliotecario de la ONCE. No, perdón, de la ONCE, de la Casa de la Moneda. El ONCE no le quiere. Sí. La ONCE... Mira, pues dicen que es que no es tan querido, por eso está así. Bueno, bien, perdón por la broma. No. Y naturalmente lo que sí quiero decir, que aparte que saludo a los presentes, también quiero saludar a los que online nos siguen y decir que tenemos la suerte que con cierta asiduidad el señor Losada nos organiza actos, eventos fantásticos, que luego lo más interesante de estos actos es que los hace muy amenos. Un tema se puede hacer de diversas formas, bien, regular, incluso mal, pero aquí afortunadamente tenemos la suerte que él los organiza muy bien y los realiza mejor, o sea que es una suerte que tenemos. Hoy nos trae la presentación de un libro titulado La Colombiana, que por ahí hay ejemplares. El autor es Vladimir Merino. ¿Merino digo bien? Muy bien. Que digo que es un apellido muy soviético, pero bueno. No, si lo digo por eso precisamente. Que sí, que Vladimir, por supuesto, ya nos lleva a aquella latitud, pero Merino también me trajo a esta. Sin haberlo oído, pues me trajo a esta. Y yo digo, bueno, pues un español que efectivamente, nacido allí, ¿en qué país fue? ¿En cuál de ellos? ¿Dónde nació? La República, sí, ¿cuál fue? Primero, en un país que ya no existe. Sí, pero ¿cuál era? Y la República rusa. Bueno. A 20 kilómetros. Sí, la URSS, en una palabra. La URSS, sí. Bien, entonces tenía el compendio de todas las repúblicas que después se han ido desmembrando. Y bueno, él naturalmente es hijo de una de las niñas de la triste guerra que tuvimos aquí, que a los niños, había unos 2000, los distribuyeron por ciertos países de Europa y algunos los llevaron, pues eso, hasta la URSS. Y una de ellas fue la madre de Vladimir, que con 7 años la arrancaron de España y por allá estuvo, no sé si 30 años, me parece. 19. Y bueno, afortunadamente regresó a España ya con un hijo ya hombre, porque aunque nació allí, pues claro, como hubo un desacuerdo o un no acuerdo entre los gobiernos de aquí, de España, y los de la URSS, no se pudieron repatriar como se hicieron desde otros países de Europa. En este caso, pues ahí estuvieron hasta que Stalin dejó de estar. Y la Cruz Roja consiguió que por fin pudiesen venir los niños que habían nacido allí en ese periodo tan largo. Y bueno, como naturalmente el que de esto sabe mucho es don Santiago Losada, pues, y a mí me gusta mucho oírle, le voy a ceder el micrófono para que nos empapes de toda tu sapiencia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tus palabras tan amables, Armando. Digo, Andrés, perdóname. Hoy no acertamos en nada, ¿eh? Armando es el técnico, ¿eh? No es que me haya equivocado, es que los he confundido. Está al lado. Armando el técnico, Andrés es el vicepresidente de la institución. Muchas gracias a la institución por dejarnos el salón y una suerte hoy tener a mi amigo Vladimir Merino Barrera a mi lado para que os hable de su novela La Colombiana. Este acto os voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer, para que os hagáis una idea del tiempo y
Primero vamos a hablar de Vladimir como persona, como autor, un poco su historia, que la va a contar él, claro, mejor que yo. Y luego haremos un corte, escucharemos una canción que él ha elegido. Y esa canción la conoce todo el mundo, es la canción más hermosa del mundo. Y cuando la escuchéis os daréis cuenta de que lo es, pero en fin, la ha elegido él. Después de escucharla, en una segunda parte vamos a hablar de la propia novela que nos ha traído aquí, La Colombiana, y a continuación pondremos otra canción conmemorando el día en el que estamos hoy, que os lo descubriré dentro de un rato. Y luego habrá una sorpresa. Sí, una sorpresa. Y después os dejaremos que seáis vosotros los que interroguéis o preguntéis a Vladimir sobre su libro y sobre sus cosas, ¿no? Os voy a dar un pequeño apunte de Vladimir. Esta novela que nos trae aquí hoy, La Colombiana, es la cuarta novela que él ha escrito, ¿no? La primera, y la que ha tenido más eco, todo empezó con esa maldita guerra. La maldita guerra, imagino que sabéis cuál es, ¿no? Es nuestra guerra civil y tiene un toque muy autobiográfico porque es la historia de su madre y de alguna manera su propia historia. Vladimir nació, como ha contado, cerca de Moscú y a los 5 años vino a España y se asentó pues, en la patria de donde era su madre, es el País Vasco, Rentería. Y ahí ha vivido la mitad de su vida y la otra mitad nos contará por qué la ha vivido y la vive ahora en Benalmádena, donde dirige o codirige un excelente cineclub al que yo he sido varias ocasiones invitado, que se llama el Cineclub Más Madera, y yo le quiero enviar unas palabras de agradecimiento al Cineclub Más Madera y a su gente, que seguramente cuando vean esta charla pues la escuchen, pues no quiero enviarles un saludo a todos ellos, son gente estupenda. Y estuve hace poco allí presentando un libro de una película de Berlanga, Calamuch, y anterior, hace unos años, una película de Buñuelos olvidados. Y este es el planteamiento que... Bueno, Vladimir os he dicho que esta es su cuarta novela. La segunda novela, El médico de los pobres, ¿qué es una novela? Posiblemente. Bueno, es una gran novela. Yo si tuviera que elegir una novela para Vladimir, elegiría El médico de los pobres, si ustedes quieren leerla. Y la tercera novela, Marinos de Machichaco. La cuarta novela, que es la que nos trae, La Colombiana. Y la quinta novela, de la que también hablaremos un poco, nos hablará él, que está muy reciente, Balas y violines. Bueno, Vladimir, con este preámbulo, te voy a preguntar un poco cómo fueron tus años de infancia allí en Rentería a partir de los 5 años. ¿Qué te llevó? ¿Cómo recuerdas esos años de tu infancia en la Rentería? Pues fíjate tú que una de las cosas que recuerdo es mi bautismo. Claro, pero fue a los 5 años, ¿qué edad? Yo siempre suelo decir que... Gracias. Siempre suelo decir que, no sé los demás, pero yo tengo garantizado el cielo. Haga lo que haga en esta vida terrenal, porque a diferencia creo que el resto de vosotros estoy bautizado 2 veces. Del primero no me acuerdo, pero del segundo me acuerdo perfectamente cómo me miraba la gente. Debe ser una cosa muy extraña que un chaval de 5, casi 6 años, pues lo estuvieran echando el agua bendita encima de la cabeza. Ahora, ¿por qué fue esto? Pues yo, recuerdo de mi infancia, pues ese es un primero, ¿no? Más tanto anecdótico. Y yo estoy bautizado por la religión ortodoxa a poco de nacer, a 20 kilómetros de Moscú, en un pueblecito que entonces era muy pequeñito, se llama Sorkovo, y que luego el propio desarrollo, sobre todo industrial, de la zona de Moscú, por la ha ido absorbiendo. Y allí, pues mi madre la verdad es que no tenía mucho interés en bautizarme, pero las compañeras de trabajo le dijeron, pero qué raras sois las españolas que no vais a bautizar a vuestro niño. ¿Por qué digo este matiz? Yo creo que durante muchísimos años ha habido una campaña muy fuerte en este país sobre la tremenda represión religiosa que había en la Unión Soviética. Aquí no vamos a hablar de la Unión Soviética, ni bien ni mal, eso sería otro debate que no viene al cuento.
pero lo que sí es cierto es que la represión religiosa que podía haber más se circunscribía en el ámbito de no apoyo estatal a la religión, porque a mí me bautizaron como bautizaban a muchos de los niños, porque el pueblo ruso ha sido siempre muy creyente y posiblemente lo sigue siendo. Entonces, en aquella ocasión me bautizaron. Cuando llegué a Rentería a los 5 años, el párroco de Rentería se enteró que había un niño por ahí que no estaba bautizado por la Santa Madre Iglesia. Y lo hizo, ¿no? Le llamó a mi madre y a mi abuelo y les dijo que pasaran por vicaría. Mi madre les dijo que su niño ya estaba bautizado, pero que por lo no era suficiente y había que volver a bautizar. Es por lo que os digo que tengo el cielo ganado por mis dos bautismos. Entonces, a partir de ahí, llego a Rentería y, pues como un niño de 5 años, sabe hablar el idioma donde se ha criado, y yo sé hablar el ruso, pero no sé hablar el español. Entonces, uno de mis problemas, de mis necesidades más inmediatas, es aprender el idioma del país donde estoy ya viviendo, es el idioma de mis abuelos y el idioma del pueblo de Rentería, pero según voy aprendiendo el castellano, voy olvidando el ruso. Es una danza en la que se aprende muy fácil el idioma, pero también se olvida muy fácil si no lo practicas otro idioma. Y bueno, pues yo tengo la desgracia de que no sé ruso y sé algo el castellano, sé la parte positiva, la parte negativa. Bueno, lo debes de saber muy bien porque has escrito ya 5 novelas, ¿eh? Vladimir, lo debes de saber bien porque llevas 5 novelas, todas en castellano, ¿no? Bueno, cuando yo intenté trabajarte un guión para hacer esta charla, había una pregunta que te confundió. Y la pregunta era ¿dónde habías hecho el bachillerato? Y tú me llamaste por teléfono y ¿qué me contaste? Pues que yo no había hecho el bachillerato. Cuenta un poco, ¿qué pasó con ese bachillerato que no has hecho? Claro, entonces luego Santiago me habló de que el bachillerato de la vida. No, es que hay un dicho, un enorme, bueno, este escritor que yo admiro, aprecio tanto, Marshall, él decía que uno es de donde ha hecho el bachillerato. Entonces yo te quería hacer esa pregunta para que confirmaras que eras de Rentería. Claro. Pero resulta que en Rentería todos los 14 años estabas haciendo otra cosa. ¿Qué estabas haciendo en Rentería a los 14 años? ¿Vladí? Empecé a trabajar. Ah, pues eso, cuéntalo. Bueno, yo efectivamente empecé la escuela, la primaria y tal, y luego ya a los 14 años empecé a trabajar en unas oficinas de una fábrica de Rentería que se llama Mecanoplástica, y a partir de ahí he estado trabajando pues hasta que me he jubilado. ¿Con cuántos años? Me jubilé con 63 años. O sea que tiene 45 años. Yo nací en el año 51, deduzcamos, y tengo 70 años. Oh, buena edad, ¿no? Chaval. Buena edad. Bueno, entonces en Rentería, bueno, pues conocí a mi novia, que mi novia luego se hizo mi mujer, que se llama Paquita, que está por aquí cerquita en primera fila. Estuve muy vinculado a movimientos reivindicativos y sociales. Yo creo que en aquella época, estamos hablando de los años 60, 70, el País Vasco era tremendamente efervescente, por decirlo de alguna manera, sociológicamente era muy efervescente, y participé, pues yo creo que como muchos de nuestra generación, y que luego ya fuimos derivando hacia otras cosas, pues participamos en las luchas, en las peleas, en las actividades en búsqueda de lo que todos deseamos en aquella época, que era la apertura social y política de este país. Entonces eso también me marcó mucho en la vida, y creo que es algo que me ha dejado mucho. Pero luego empecé a trabajar a los 14 años, me casé con 20 y pocos, 23. A los 3 años de estar trabajando en esa primera empresa que os digo, entré en otra empresa de ámbito era de San Sebastián, que se dedicaba a la construcción y a la promoción. Esto fue en el año 69, de San Sebastián, y luego con esa empresa derivé hacia Benalmádena, que es donde he vivido los últimos 35 años. Bien, muy bien. Pues estupendo. ¿Y tu afición a la escritura y a la lectura, cuándo aparece? ¿Aparece desde siempre? ¿Tienes algún momento que puedas marcar como el inicio, el comienzo de...? A mí, mi afectos de escritura o de lectura, primero la lectura, ¿no? Sí. Mi abuelo me marcó muchísimo. Mi abuelo era una persona muy sencilla. Laboralmente era peón de la construcción, era una persona que había nacido en Navarra, en un pueblecito del sur de Navarra que se llamaba Viana, muy bonito, y era un hombre que siempre estaba leyendo algo en casa. Un periódico de importancia que había en aquella época en Guipúzcoa se llamaba La Voz de España. Había La Voz de España y el Diario Vasco. Bueno, pues
yo siempre recuerdo en mi casa el periódico de La Voz de España. Mi abuelo siempre lo compraba y era un digo muy sencillo. Y yo creo que los primeros libros que me regaló mi abuelo y mis abuelos y mi madre, yo creo que el primer libro me lo regaló mi abuelo, pero antes de verlo yo siempre lo leía él. No sé si por censura, pero si nos gustaba tanto leer y tenía tan poco acceso el hombre a posibles libros, que los libros que a mí me regalaba, pues él mismo los leía, ¿no? Entonces yo creo que a mí la escritura me ha llegado, como casi todas las cosas buenas en la vida, me ha llegado relativamente tarde lo que es el escribir, pero lo que es la lectura la tengo, para la palabra mamada, desde los 5, desde los 6 años. Ahí... Siempre ha habido algo con lo que en mi casa. Y uno de además de esos libros, pues yo que era un libro que cada 3 páginas, no me acuerdo cómo, eran historias, cada 3 páginas había una página de dibujos, 2 de letras y 1 de dibujos, que ayudaba eso a los niños a leer. Pero una cosa que siempre ha habido en mi casa, en aquella época, era el Capitán Trueno. Claro, los cómics, Jabate, el Capitán Trueno. Jabate, el Capitán Trueno. Hacíamos colecciones. El Tío Vivo, el Tío Vivo. Que primero era una forma así apaisada, luego vinieron así, pero así apaisados. Sí. El domingo a la tarde íbamos al cine o con los amigos con un paquete de TVOs a cambiarnos los TVOs. En fin, nos lo pasamos muy bien. Pero ya digo que lo que es la lectura, pues la he mamado desde el principio. Yo creo que de aquellos vientos, pues estos escritos, ¿no? También siempre he escrito cosas relatado unos ratos cortos, algunos panfletillos también he llegado a escribir de la época esa que os digo, de las pequeñas batallas políticas, y yo creo que fue ya avanzado los años 60, mis años 60, cuando un día se me ocurrió poner sobre la mesa un papel y un lápiz y empezar a escribir la primera novela, que es la que de alguna manera es biográfica de la historia de mi madre. Luego eso ya derivó, pues cogí gusto tranquilo y derivó en otras cosas. Había en la colombiana aparece una referencia a Pío Baroja. Es uno de tus escritores preferidos. Sí, Pío Baroja. Pío Baroja. Pío Baroja. ¿Por qué Pío Baroja? En la colombiana hago referencia a varios autores, sí. ¿No? Pero efectivamente aparece Pío Baroja. Yo para mí Pío Baroja tenía una peculiaridad importante. Sí. Terminada la Guerra Civil hay una serie de escritores españoles, Arturo Barea, Manuel Chávez Noares y otra gente que por alguna razón por la razón que todos conocemos, tienen que salir de España y ya muchos de ellos ya no vuelven. Pío Baroja quizás es una generación algo posterior a esta gente y es un hombre que tiene la habilidad de nadar entre dos aguas. Está en un momento en el que no es fácil escribir lo que quieres y como lo quieres escribir, y entonces en un momento en el que la censura es muy fuerte en este país, y entonces él es capaz, haciendo los equilibrios que la situación le requiere, para conseguir que pocas, quizás tampoco los datos exactos, quizás ninguna novela de él tenga que ser prohibida, mientras otros escritores también posteriores a los que tuvieron que salir corriendo, pues tuvieron ciertas dificultades. En la España que se quedó interna del mundo de la literatura estaba José María Pemán, un hombre asumido por el propio sistema, pero había otros como Pío Baroja, como Buero Vallejo con su Historia de la Escalera, que de alguna manera tuvieron que hacer muchos equilibrios y consiguieron transmitir una literatura aperturista a pesar de todas las dificultades con las que se estaba moviendo. Para mí eso tenía una importancia como persona importante. Y luego su propia literatura, pues una literatura que siempre me ha gustado, ¿no? Las historias relacionadas sobre todo las novelas marineras, sí. Y bueno, pues me parecía interesante. Luego además como coincidía que también era nacido en San Sebastián, vivía en un pueblecito cercano donde yo tenía también algunas aventuras que las recojo en la última novela, la de Balas y Violines. Vivía en Vera de Vidasoa. En Vera de Vidasoa, correcta, relacionadas con un monte que hay por allí. Sí. Entonces, bueno, pues de alguna manera, y luego como además en la colombiana, la literatura o los libros físicos dentro de la historia de la colombiana juegan un papel importante para los que lo hayáis leído la novela, lo sabréis. Luego hablamos de esto si quieres. Luego hablamos. Vale. Sí. Es que yo sí no me lanzo, ¿verdad? Bueno, sí, quería preguntarte por los otros grandes escritores, por Dickens, que citas, y por Tolstoy, que son como
son referentes también para ti como lector, ¿no? Perdón, repite. Dickens y Tolstoy los citas mucho, Grandes Esperanzas, Ana Karenina, Claro. son tus libros de referencia, Claro. tus libros de composición más, o sea, que más aprecias, que más admiras, más los citas. Sí, y eso no son vascos además, pero los amigos. Bueno, es que hay escritores buenos hay en todas partes, incluidos en el País Vasco, por supuesto. Yo antes os he comentado, ¿no? Pero he leído mucho, me ha gustado mucho leer y siempre he leído autodidacta a ese nivel, ¿no? Y posiblemente eso me ayuda mucho luego a aprender a escribir. Y los clásicos del siglo XIX para mí han sido un referente muy importante. Tolstoy, Dostoyevsky por la parte rusa. Víctor Hugo me parece una persona Bueno, son grandísimos. bestial. La novela de Los Miserables es algo que no tiene desperdicio por ningún lado. Víctor Hugo tuvo también una historia de exilio de cierta importancia dentro de la época napoleónica en Francia. Sabéis que Los Miserables los escribió en el exilio, Víctor Hugo. Entonces, al margen de la característica personal de cada uno de ellos, pues son unas grandes obras que a mí me han abierto mucho, no solamente conocimiento de la literatura, sino incluso conocimiento de la historia, ¿no? Algunos me habéis oído más de una vez comentar el caso de Tolstoy con Guerra y Paz, que yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos de este mundo hemos aprendido mucho más de lo que han sido las guerras napoleónicas leyendo Guerra y Paz que la historia escrita que los textos de historia de las escuelas. Yo tengo la curiosidad de que algunos críticos dicen que cuando lees la novela de Guerra y Paz, las partes de las batallas hay que saltárselas. Yo no puedo entender cómo alguien puede decir esto. Es una novela donde el campo de batalla está muy presente en la batalla, las batallas en Guerra y Paz. Es una novela especial. Pero a mí me parece que a ti también te gusta mucho la novela histórica. Las tres primeras obras que hemos citado son de alguna manera novelas históricas, novelas de aventuras y de historia. Claro, ¿Te gusta ese binomio, aventura y historia? Yo creo que la literatura y la historia son tremendamente paralelas y que en muchas circunstancias se encuentran. ¿Qué es antes, la literatura o la historia? Pues yo creo que es la literatura previa a la historia. Sí. Bueno, a mí lo que me gusta sobre todo es la ficción. Cuando se hace ficción buena, da igual que sea de verdad o no. Pero en cuanto al papel de la historia, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, pero no hay constancia de que Homero existiera. Es decir, que la Ilíada y la Odisea eran relatos que de boca a boca, a través de los siglos, se han ido transmitiendo, que en un momento determinado de la historia se atribuyó a un tal Homero que nadie sabe ni cuándo nació, ni dónde nació, ni cuándo murió, y sin embargo conocer la historia antigua de Grecia se conoce mucho mejor a través de... A mí lo que más me gusta de Homero es que era ciego. Esto es lo que más me alucinaba. Y siempre pienso que es ciego de verdad. O sea, se acabó, puede ser lo que sea, pero era ciego. En la primera novela, todo empezó con esa maldita guerra. Es una novela de algún modo muy autobiográfica, pero las otras dos no. ¿Lo ves así? Todas tienen algo. Todas tienen algo. Todas tienen algo. Pero la más autobiográfica es la primera. La primera es la que más claro. La primera en realidad es, no sé, por poner un porcentaje, un 80% de lo que cuento es la historia real de lo que le ocurrió a mi madre. Y el otro 20% es deducción lógica de la parte real. Entonces, sí, es muy biográfica de lo que fue la historia de mi madre que antes os ha comentado antes. Y en el médico de los pobres, como en la última novela, Balas y violines, vuelves a la guerra civil. Está como rondando siempre, menos en la colombiana. Es que menos la colombiana, que luego si quieres... Luego hablamos de eso, sí. Está rondando la guerra civil porque para mí, ya lo he comentado antes, la novela histórica tiene un papel muy importante. Yo creo que desde mi punto de vista es necesario aportar siempre un granito más de lo mucho que haya escrito y de lo mucho que haya aportado. La novela histórica me gusta y efectivamente en el caso de Balas y violines está situado en 3 tiempos esa novela y eso me resultaba bastante difícil de conseguirlo, aunque yo creo que al final lo conseguí bien. Está situado en el tiempo de la guerra civil, en el tiempo del final de la dictadura, los años final de los 60, 70, principio de los 70 y en los tiempos actuales. Entonces, una simbiosis de esos 3 tiempos fue el resultado de Balas y violines. Yo lo que pasa es que esa no la he podido leer porque no está leída en la 11. Las otras sí, y de ella no puedo hablar, pero te escucho hablar mucho de ella con mucha...
con muchas ganas, o sea que vamos a pedir, mi amigo Carlos que está por aquí, va a pedir mañana que la 11 la lea. Mañana mismo la leemos. Bueno, Vladimir, había una cosa que en una ocasión tú contaste cómo se pronuncia tu nombre en ruso. ¿Cómo se pronuncia tu nombre en ruso? Oh, Cuéntanoslo, por favor, que es muy gracioso. si lo sé, no te lo cuento. Bueno, la gente tiene derecho a saberlo. A mí me llaman Vladimir. Yo también me llamo Vladimir. Pero a mi madre me llama Vladimir. Vladimir. Entonces decía, bueno, no sé exactamente cómo es mi nombre, si Vladimir o Vladimir, porque aquí todo el mundo me llama Vladimir, pero mi madre me llamaba Vladimir. Pero un día vi una película en versión original rusa, en la televisión, en la que aparecía el príncipe Vladimir, por lo cual ya la lié del todo ya. Ya no sé si soy Vladimir o Vladimir. Pero bueno, para los amigos Vladimir. Vladimir. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad, Gregorio Salvador Caja, que fue secretario de la Academia Española. Un hombre muy gracioso, muy simpático, la verdad yo tengo un recuerdo de él entrañable. Y él, un día, dando clase, había una persona, un estudiante, un alumno, que le chistó. Le dijo, ch, ch, para que se volviera, estaba en la pizarra escribiendo algo, y se volvió. Y le dijo, mire, a mí me puede llamar Goyo, Gregorio o Goyito, como me llamaban mi mamá, pero no me chiste como a un camarero. Bueno, pues vamos a usar esa canción que hemos dicho para que la cosa no se alargue y para que vosotros también le preguntéis. Vamos a escuchar esa canción que tú has elegido, pero luego, primero la escuchamos para que haya un poco de... Nada más en los primeros compases la van a identificar. Es una canción de siempre, es de las más hermosas canciones que yo he escuchado y que he visto y que he compuesto. La vamos a escuchar, la ha elegido él y luego nos explicas por qué la has elegido. ¿Te parece, Vladimir? Muy bien, perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas
y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando... Me ha pedido Vladimir que quiere explicaros por qué eligió esta canción. Eres un hábil. Yo te contaré una cosa cuando tú termines sobre esta canción. La realidad por no alargar. Bueno, ya que las tenemos ahí. Bueno, ¿por qué elegiste? Pues porque cuando escribí La Colombiana descubrí que el personaje que había creado terminaba dándole gracias a la vida. Siempre que hablaba con ella, era una mujer joven, guapa, inteligente, y siempre que hablaba con ella me decía que daba gracias a la vida, porque le había dado la risa, le había dado el disgusto, le había dado todo, y entonces me decía que esta canción era su canción preferida. Y entonces digo, bueno, si de un personaje que yo creo que es la colombiana, que se llama María, es su personaje preferido, yo no puedo estar en contradicción con ese personaje al que en ese momento le quería y le sigo queriendo muchísimo, ¿no? Sí, yo en estas sesiones que llevo haciendo aquí, hablando de escritoras, la primera poetisa que usé como bandera fue Violeta Parra. Hicimos aquí una conferencia sobre Violeta Parra muy bonita, muy hermosa, y cuando elegiste la canción dije, coño, fíjate. Lo que pasa es que la conferencia sobre Violeta Parra que hicimos no se pudo colgar, no se admitió colgar en internet, porque tuve la torpeza, no sé, de poner una canción de los Beatles que sonó, y eso me parece que tiene derechos de autor, por eso no se ha colgado esa conferencia, porque a Violeta Parra le encantaba los Beatles, en concreto la canción, una de sus canciones, no me acuerdo cuál, una de las más famosas, no sé si es Lady B o Yesterday, era la canción Yesterday. Bueno, con esto podemos ya empezar a hablar de La Colombiana, de esta novela que tiene, a diferencia de las otras, es una novela que habla de lo que está pasando, ahora mismo en el mundo de la construcción, en la corrección, en el enriquecimiento rápido y especulativo en la costa española. Se podría decir que este es uno de los puntos de la novela, junto con la aventura, la madre coraje de una mujer que pierde. No vamos a contar la novela, porque entonces ustedes no la leerían y no se la comprarían a Vladimir. Pero la novela cuenta la historia de una mujer, María, la cuenta ella misma, es la primera persona de la narración, es la voz de la narración. ¿Cómo te surgió esa voz de la narración, Vladimir? ¿Cómo el personaje se te impuso? ¿Cómo construiste? ¿Cómo fueron las primeras imágenes de la novela? Pues mira, las primeras imágenes de alguna manera surgen circunstancialmente cuando yo conozco a una mujer, me la presentaron, no tenía mayor relación con ella, era una señora que había venido de Nicaragua, era una mujer, tenía unos 30 años aproximadamente, había venido de Nicaragua a Rentería, dejando allí al marido y a 2 hijos para trabajar, para mandar dinero a Nicaragua. Y el trabajo en ese caso pues, consistía en cuidar la atención de cuidado de la anciana que era la madre de mi mujer, mi suegra. Es algo que a mí me llamó la atención mucho. Luego me enteré posteriormente de que no era tan inusual el asunto, pero me chocó mucho que una mujer cruzara todo un continente dejando a familia e hijos allí en Nicaragua para venir a ganar aquí algo de dinero y mandarlo todos los meses a través de correo postal a su país. De alguna manera en mi mente esa figura existía, pero no en la mujer, sino en el hombre. En mi mente lo normal es que los hombres se trasladaran a cualquier otra parte del mundo para mandar las habichuelas y mandar ahorros y dinero a su familia. En este caso era una mujer, es algo que me llamó mucho la atención. Y entonces, a partir de ahí, dije, pues, bueno,
fue surgiendo, las ideas no surgen, las ideas para desarrollar una trama, una historia, un relato no surgen un día. Bueno, pero más o menos van madurando, ¿no? El personaje parte de una realidad terrible, ¿no? Acaba de perder a... Claro. Esto lo podemos contar porque es el arranque de la novela, ¿no? De una manera fortuita, su marido es acribillado en un ajuste de cuentas en Barranquilla, Colombia, y eso fuerza a que su vida cambie por completo. Pero no... Y a partir de ahí empieza una lucha, ¿no? Sí, para rehacer su vida aquí. Ella no, En España. no se rinde, tiene dos niños pequeños, está en una situación muy precaria económicamente, Sí. pero tiene quizá la fortuna de tener en la Costa del Sol de Málaga trabajando un hermano que había venido años antes a ganarse la vida con su mujer y con sus niños, y entonces el hermano pues la anima, pues, María, vente para aquí, que esto de aquí es jauja, luego resulta que no era tanta jauja. De alguna manera la novela... Perdón. De alguna manera la novela pretende reflejar, como decía antes Santiago, por varias cosas. Una de ellas es la corrupción urbanística, porque ella, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelta en medio de un personaje un tanto siniestro, que es un empresario de la construcción que se mueve en unos terrenos alegales, por decirlo de alguna manera, y entonces a partir de ahí se desarrolla una parte de la trama de la novela. Y otra parte de la trama de la novela, yo creo muy importante, es la violencia de género. Este personaje, Ramón se llama en la novela... Ramón Echenique. Eso es. Pues Así lo llamas tú, vamos. ¿Verdad? Ramón Echenique. Sí. Entonces, es un personaje que de alguna manera caracteriza perfectamente lo que es el machismo, la violencia de género que recae sobre la propia María, que es una persona que está al servicio, diríamos, de chacha o de empleada de hogar para cuidar del padre del constructor este. Sí. Con esta novela siempre he tenido una sensación un tanto extraña. Los que la hayáis leído, los que la leáis, veréis que, como decía Santiago, está redactada en primera persona, pero con voz de mujer. Es una mujer la que relata toda su historia y toda su vida. Claro, a mí me gustaría ponerme en el ámbito de una mujer para hacerlo perfecto. Bueno, yo creo que todos tenemos en nuestro foro interno, todos los hombres tenemos algo de femenino, posiblemente todas las mujeres tienen algo de masculino. Entonces hice todo lo posible desde ese punto de vista intelectual y psicológico, cuando estaba desarrollando la trama esta, intentar ponerme en el punto de vista de una mujer con los padecimientos o las alegrías que, como dice la canción de Damos gracias a la vida, pues se la van desarrollando. Entonces siempre me ha quedado la duda de si verdaderamente, si alguien leyera esa novela sin saber quién la ha escrito, tendría la sensación de si es un hombre o es una mujer. Se puede tener flecos por ahí en los que demuestren que hay trampa por parte mía a la hora de escribir con voz de mujer. Bueno, yo como la he leído, no sé si... yo creo que sí que consigues que el personaje sea creíble. La verdad, honradamente, esa voz de María contando su historia personal, ¿sabes en lo que más la hace creíble? En su afán por sacar adelante a sus niños, a sus hijos, y esa sensación de apoyo a sus niños, a sus hijos, de traerlos a España, de pelear para que mejoren su bienestar, de enviarles el dinero. Yo creo que eso es la historia de muchísimas mujeres colombianas o no, que se ven obligadas a marchar lejos de su patria, de su país, de sus historias, para mejorar y para salir de la pobreza. Y eso para mí está muy logrado, muy conseguido en la novela, esa sensación, ese impulso, ¿no? Lo que le falta a la novela, para mí, Vladimir, es una historia de amor que convenza. No veo la historia de amor en la novela, no funciona, porque el personaje masculino está muy desprestigiado, realmente es más que malvado, es lo peor, ¿no? Claro, es que no. No hay en ningún momento que ella se enamore de él, aunque tiene cierto respeto por él, ¿no? Por Ramón Echenique. El constructor. Es que creo que en ningún momento hay una historia de amor en esa novela, ni se pretende que la haya. No. Es decir, podría haber alguna interpretación de algún lector que considerara que María es un tanto arpía porque pretende sacar beneficio de la relación que tiene con el Ramón. De alguna manera,
exige de Ramón, a cambio de su buena relación amorosa en el sentido que más sexual que de otro tipo, exige de Ramón, el empresario de la construcción, que le ponga los medios económicos necesarios para poder traer a sus hijos a España. Y por parte del empresario, pues es un hombre que rompe o no es fiel en la relación de matrimonio que tiene, y la relación que mantiene con María es puramente especulativa y de interés. Es un malo. No hay relación de amor porque no se busca en esa novela. Sí, pero como podría justificarse de algún modo la entrega sexual de la chica, de María hacia este hombre, tendría que tener alguna justificación más allá del impulso de sacar adelante su vida, ¿no? Es como convertirse en la querida, es de alguna manera la querida, ¿no? El otro personaje de Eastwood, ¿cómo dibujas tú, cómo explicas el personaje, la mujer de Ramón, el personaje de Elena Sarmiento? ¿Cómo ves ese personaje tú? Elena Sarmiento, la mujer de... Pues una mujer muy volcada en su profesión, ella es arquitecto, está muy volcada en su profesión, prácticamente no tiene vida de hogar, perfectamente comprensible también en muchos profesionales, y entonces mantiene una relación de cierta frialdad con su marido, por las razones que sean, como muchos otros matrimonios, no tienen por qué ser perfectos ni mucho menos, y desde ese punto de vista, pues ella asume que hay que abordar mucho las formas, es decir, bajo ningún concepto admite que públicamente se pudiera hacer pública la relación con del marido con la empleada del hogar, ni siquiera tiene conocimiento exacto hasta el final de la novela de que se produce, pero en todo momento tiene sensación, intuición de que algo hay, pero tampoco tiende a romperlo. Yo creo que es una mujer fría de carácter, y ya digo que sobre todo fría de carácter y también muy imbuida, igual que su marido, en el proceso de la corrupción urbanística, con los beneficios económicos que eso le está llevando. Tan culpable uno como el otro, ¿no? Claro, y entonces ahí tanto ella como él se mueven en un terreno un tanto resbaladizo y en el que... No, abiertamente corrupto, yo creo, ¿no? Claro. Hay otro personaje que da mucho juego, que es Matías, el anciano padre de Ramón, que es la razón por la cual María, el personaje de la historia, llega a esa familia para cuidar de Matías, que es un inválido, es un señor mayor inválido. Pero ahí ese personaje te sirve para una cosa que a mí me gusta mucho en esta novela, y es el uso de los libros. Hay un regalo que a mí me gusta mucho, le hace un regalo, ¿no? ¿Decimos el regalo que le hace o lo dejamos? ¿Cómo lo hacemos? No, lo hablamos. Lo hablamos, vale. Bueno, le regala su biblioteca. Y está encantada, ¿no? Y hay una cosa que haces muy bien, y ahí vamos a hablar otra vez de otro escritor. Por eso antes, cuando te dije que palabras que no siguieras en los escritores que ibas a citar, porque ibas a citar al escritor que con una gran habilidad en ese momento de la narración, lo digo por si se deciden a leerla, lo verán, ella a buena pluma coge un libro de esa enorme biblioteca que le regalan, ella guarda unos cuantos libros, la mayor parte de ellos en un trastero, y otros los coge y los coloca en el nuevo apartamento una vez que Matías ya ha fallecido. El regalo de la biblioteca se debe de entender como es un regalo que le hace Matías una vez que ha muerto, para que tenga un recuerdo de él. Fíjense que le regala lo que más aprecia uno, no se lo regala a su hijo, sino a la persona que le ha cuidado. Y abuela Pluma saca un libro. ¿Qué libro saca? ¿Puedes contar un poco qué libro saca? ¿Por qué es escritor? ¿Por qué has elegido? Porque ese escritor de alguna manera... Alberto Moravia. Ese libro también me sirve a mí La Romana. Para situar, correcto, La Romana de Alberto Moravia me sirve para situar también parte del desenlace, parte de la trama, ¿no? A mí es que me gusta mucho Alberto. Yo lo leí en su momento mucho, Alberto Moravia, porque era muy amigo además de Pier Paolo Pasolini. Tenía un gran aprecio, hizo muchísima campaña para volver a acreditar la figura de Pasolini cuando fue asesinado ahí en la playa de Ostia. El que más puso sobre la mesa escritos fue Alberto Moravia. Y la novela La Romana y la novela más escandalosa que él tiene publicada se llama... se me olvidó, coño.
la vida interior. Tiene muchos elementos eróticos la novela de Moravia. También tu novela tiene muchos elementos eróticos. En el caso de la romana me sirve, tiene ciertos tonos eróticos la novela, sí. En el caso de la romana me sirvió también como elemento para darme ideas o conceptos, ¿no? En los que hayáis leído la romana os acordaréis de que es una relación muy intensa y difícil al mismo tiempo entre una madre y una hija, en la que la madre incluso le empuja de alguna manera a la prostitución a la hija para sobrevivir. Las dos mujeres, la hija es una chavala muy jovencita. Fue un escándalo absoluto la romana. Eso sí. En Italia. Y entonces, de alguna manera, me sirve también un poco yo como elemento de inspiración en la que María, la colombiana, la protagonista de la novela mía, no llega a caer en la prostitución, pero de alguna manera se acerca. Hay un momento en el que se llega a acercar sin llegar a caer, ¿no? Y entonces la romana pues, la incorporo a la novela de alguna manera pretendiendo que sea la propia María la que al leer esa novela se esté viendo a sí misma de alguna manera y le ayude a recapacitar para no caer en esa trampa final, ¿no? Sí. Luego hay dos momentos en la novela que a mí me gustan mucho. Primero, uno de esos momentos es cuando el protagonista, la voz narrativa, ¿no? Se ve frente a un espejo y se describe a sí misma, lo haces muy bien en ese momento de la narración. Y el otro momento es la escena en la playa, en la que los amigos, es el arranque del final, ¿no? A partir de ese momento la novela va tomando un ritmo muy rápido, un ritmo de novela casi policíaca, ¿no? Porque conjuga muy bien la incertidumbre de qué va a pasar y la situación de violencia que el protagonista va a vivir. El ritmo de la novela según avanza, el final es más rápido, más contundente que el intermedio de la novela, ¿no? A partir de esa escena, ¿no? Yo lo veo así, no sé cómo tú lo miras, ¿lo ves así también? Es así. Hay un momento en que la novela pega un giro y se empieza a provocar un desenlace un tanto imprevisto e inesperado, ¿no? La novela para el lector, para vosotros, si lo leéis, os enganchará. A mí me enganchó el arranque y te he preguntado, ahora cuando estábamos fuera de aquí, veníamos para acá, si tú conocías Barranquilla, si conocías Colombia. No conoces Colombia, pero lo parece. Pero sin embargo sí que conoces mucho Benalmádena. Este mundo de la novela, ¿lo conoces en Benalmádena o lo has vivido tú de alguna manera por tu trabajo, por tu oficio en la construcción? Bueno, la parte correspondiente a la novela en la que habla de corrupción urbanística, bueno, pues fíjate, yo trabajo en una empresa constructora que afortunadamente se ha salvado de todas esas corruptelas o corrupciones que haya podido haber, pero nos hemos vivido en un entorno en el que os acordaréis que el alcalde de Marbella, Jesús Gil, pues no era precisamente una persona que estuviera ajena a todo ese proceso, y a partir de ahí se abrió una cantidad de información impresionante de procesos... ¿Y qué daño le hizo Jesús Gil al Atlético de Madrid? Joder, la verdad que personaje. Y a Marbella también, que están por aquí. ¿Cuáles eran las circunstancias? En la novela en concreto hago una referencia a la corrupción que se produce en el pueblo de la ciudad de Estepona, que también el alcalde de Estepona estuvo en la cárcel, y otra que está pendiente de un proceso de juicio. Y entonces, bueno, pues de alguna manera recibes información relativamente veraz de lo que es ese proceso y lo incorporas bien a la hora incorporas en la novela a la hora de dar el desarrollo de lo que es el personaje malo de la novela, diría, ¿no? Que es el constructor del Ramón. Pues... La Costa del Sol daba para eso, ¿no? Daba mucho, ¿no? Si la Costa del Sol, bueno, como cualquier lugar, solo depende del talento de quien se ponga a hacerlo, ¿no? Y que sepa contarlo y sepa trasladárselo a los lectores o a la... Y luego ella perdona Santiago, no. Y luego ella en la novela, bueno, pues tiene otra amiga que es colombiana, que de alguna manera es un tanto más liberal, por decirlo de alguna manera, más es simpático, es el personaje más simpático de la novela. La propia María, sí. y le va animando, ¿no? Por eso cuando decía antes el tema de la prostitución, pues ella... Ella practica el sexo oral, sí. Sexo oral no, sería sexo telefónico. La amiga esta de María, pues uno de los métodos que tiene para ganarse la vida
es a través del teléfono... Erótico, teléfono erótico que llaman. Y entonces, bueno, le plantea a María, que también te puede ganar un poquito la vida, mándale a hacer puñetas a ese sinvergüenza del Ramón y dedícate a este tal. Pues ella empieza a abordar, pero al final, afortunadamente, no cae en esa trampa, ¿no? La verdad es que es una mujer luchadora. Le coge mucho cariño al anciano al que está cuidando, el anciano Matías. que está cuidando. Matías, el anciano que está cuidando también le coge mucho cariño a la colombiana, a María. Por eso el regalo. Y se establece entre ellos una química que no es obviamente porque uno tiene 80 o 85 años y el otro tiene 25 años, pero sí de afecto amoroso. El Matías es un gran amante de la literatura y a María, que sabe leer y escribir, pero poco más, le enseña, le hace descubrir lo que es el mundo de la literatura, porque le pide durante los meses que está cuidándola que por las noches le lea algún capítulo de alguna novela. Sí, ahí aparecen grandes esperanzas. Es incapaz de leer ya, pero le pide a María cosas que nunca le había pedido ni a su nuera ni a su hijo. Que haga de lectora. Le pide a María que haga de lectora. Sí. Y entonces ahí María se va imbuyendo poco a poco de lo que es la literatura, incluso una circunstancia tan simpática como que María en algún momento se equivoca en el desarrollo, en la lectura de la novela, y don Matías, que la había leído ya por 18ª vez, Guerra y Paz o la que fuera, la va corrigiendo ella misma. Bueno, no les vamos a contar más porque no la van a leer. Van a decir, bueno, ¿dónde está el chiste aquí? ¿Dónde está...? No decimos quién es el asesino. No, pero hay un asesino. Bueno, vamos a hablar de la última novela que has escrito. Cuéntanos un poco, porque de nuevo en Balas y Violines, perdón, me gusta mucho el título, la verdad, Balas y Violines. Vuelves a la guerra civil, yo no la he leído, como te he dicho, a mí me gusta El médico de los pobres. Pero para no extendernos y para que dejar un poco que la gente intervenga y que te hagan preguntas más interesantes, pues un poco cuéntanos Balas y Violines, un poco, preséntanos la novela. Muy breve porque solo dejamos 4 ocasiones. Sí. No, No cuentes el final, o miente. ¿Y quién es el asesino? Pero Balas y Violines, si os fijáis en el propio título, de alguna manera he pretendido reflejar los dos extremos que a veces se dan en la propia vida, la violencia y la cultura o la delicadeza que puede tener un violín, ¿no? Entonces, a grandes rasgos he pretendido reflejar eso porque es lo que de alguna manera se refleja en la novela, que parte de una situación un tanto peculiar. Yo creo que todos habéis visto una película en la que en un campo de concentración en Polonia los alemanes tienen prisioneros a aviadores y paracaidistas, principalmente británicos y norteamericanos. En este campo de concentración, es verídico, no me acuerdo exactamente el nombre del campo, sería un nombre polaco. En este campo de concentración se produce una fuga de 50 prisioneros. En esa fuga, los militares alemanes les van persiguiendo y en esa fuga de 75 que se fugan matan a 50. Terminada la Segunda Guerra Mundial, y en el año 47 un escritor australiano escribe una novela hablando de esa historia. En el año 66, me parece que es, Steve McQueen protagoniza una película titulada La Gran Evasión, la conocemos todos, hablando de ese tema. En España, en el año 38, el 22 de mayo de 1938, en Pamplona, en un fuerte de prisión militar en el que había 2.500 aproximadamente presos, se fugan 795 en la idea de llegar corriendo a la frontera de Francia escapándose. De los 795 que se fugan, 3 consiguen llegar a Francia. Del resto, 205 son fusilados por el camino. Al resto que los cogen, a 14 les hacen un consejo de guerra y los fusilan. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que 50 fugados en Polonia son fusilados y a los 3 años alguien es capaz de escribir una novela y a los 15 años hay ya una película hecha, y en este país 220 fusilados? Me gustaría que levantarais la mano si alguien sabéis que existía esta historia.
Yo sí lo sabía. Uno. ¿Alguien más lo sabía? Nadie más. El fuerte. El 22 de mayo de 1938, San Cristóbal. 195 presos quisieron llegar a Francia escapando de una situación, pues porque estaban en una cárcel en las condiciones que pudieran estar en aquel momento, y 205 son fusilados por el camino. ¿Dónde está la diferencia? Ya es un criterio personal de cada uno. En la Segunda Guerra Mundial ganaron los buenos y en la Guerra Civil, con 40 años después de silencios, ganaron los malos. Bueno, pero tú has escrito la novela. No quiero entrar a discutir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La diferencia es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se puede escribir una novela y se puede hacer una película hablando de ese drama. Una excelente película, además, de aventuras, sobre todo. Y en España durante 40 años no se puede escribir una novela que hable de ese tema y mucho menos hacer una película. Y luego después de 40 años el silencio y el olvido pues repercute como repercute. Y eso es algo que desde mi punto de vista, yo creo que va un poco en mi ADN, pues creo que todas las cosas que se hayan hecho malas, lo mismo que las buenas, pero también las malas, sobre todo las malas para no volver a repetirlas, y conocerlo todo. Es importante que se conozcan. De alguna manera eso es para la psicología, luego tiene mucho más en todo su entorno, en todo su desarrollo y en los personajes que la configuran. Pues si quieres saber, Vladimir, como esta novela estará leída para antes del verano, pues en el próximo año, a finales de este año, o a principios la presentamos aquí, ¿no? ¿Te parece? Si me invitáis a un vaso de sidra, perfecto. Esto está hecho, Vladimir, vaso de sidra y la botella entera. Bueno, vamos a poner la segunda canción, que también la voy a cortar, porque hoy es un día especial, casualmente. El 14 de diciembre de 1590 fallecía el poeta más importante de la literatura española. Por esa condición se entregan todos los 14 de diciembre el premio Donais de Poesía. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Siempre hablamos, hoy es un día de hablar de libros, de prosa, pero este 14 de diciembre fallece San Juan de la Cruz. Y yo he dicho, bueno, vamos a poner un pequeño fragmento en homenaje a la poesía, al día que es hoy, día de entrega del premio Donais de Poesía. El primer premio Donais de Poesía se da en 1943 a un profesor, a un señor, que yo tuve como profesor, al señor Rafael Morales, al poeta Rafael Morales, con el libro Poemas al Toro. Yo conocí mucho a su hijo, Rafael, porque era compañero mío de facultad, y a su padre, que era un excelente profesor, me encantaban sus clases. Y gracias a su hijo yo asistí en aquellos años a la entrega del premio Donais, que se celebraba siempre en el Palace. Bueno, pues vamos a escuchar un pequeño fragmento, esta es mi contribución. También quería aprovechar este momento para dedicarle esta conferencia al profesor Maja, que ha sido una persona que ha venido a todas las conferencias que hemos dado este otoño. Y él es un becario y profesor de español en el Bridgewater College de Virginia. No ha podido venir hoy porque tenía una entrevista de trabajo. Pues el señor Maja, que es un tipo estupendo, si escucha esto, pues gracias por haber venido y habla de nosotros allí cuando llegues a Bridgewater College, habla del centro asturiano y de los actos que aquí asististe. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del cántico espiritual y después la sorpresa que está pendiente de llegar. Un momentín. Habéis llegado bien. Te quiero la Charibala. No. Voz Carmen Laforet. Fin del álbum. Voz Carmen Laforet. Te quiero la Gracias a la vida y el cántico espiritual Amancio Plana. Un fragmento pequeñito. 2 minutos. 3.
caloteros y por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni pasaré los puentes y fronteras. Bueno, la sorpresa es que Vladimir va a leernos un fragmento de la novela y lo va a hacer con voz rusa, ¿no, Vladimir? Con voz rusa. Vale. Es que a Vladimir le falta un poco de oído, ¿sabéis? Pero no pasa nada. Yo no veo, él no oye. Hacemos una ¿Has tarde. visto la película No me chilles que no te veo? Pues Santiago y yo, por la calle hemos ido practicando eso. ¿Verdad, Santiago? Sí. No se chocan, yo me choco y digo, pero Vladimir, no me chocas, es que no oigo. Bueno, ¿Por qué lo cuentas todo? pues ahí, después del fragmento ya os dejamos a vosotros que le En preguntéis. realidad la novela terminé titulándola La colombiana, pero estuve a punto de ponerle de título La chica del espejo. Ah, ese es el fragmento cuando llega al ascensor y se mira en el espejo. Lo que vas a ver. Os lo leo, es Vale. página y media y con letra grande. Además. Vale. Cortito. Llamé a través del portero automático. Siempre con voz de mujer en este caso, pero lo siento, eso ya no se hace rock. Bueno, no te preocupes. Llamé a través del portero automático. Entré al ascensor y presioné el botón de la planta 11. Miré al espejo. Me gustó la imagen reflejada. Era la de una joven bonita. Elevé la vista a la altura de sus ojos. También eran lindos, grandes y oscuros, casi negros. La piel ligeramente avellanada. Quizás resquicios de tiempos y memorias ancestrales que la genética hacía perdurar. El pelo largo y recogido, negro y brillante como el azabache, superior aún al iris de sus ojos. Los labios carnosos del mellón sin exceso. Observé la silueta de la joven del espejo. Me gustaron sus caderas, ajustadas y nada obligadas dentro de levis, que como envoltura exterior se adaptaba a las sensuales y armoniosas ondulaciones. Retuve la visión en el discreto escote recortado de la blusa anaranjada. Este ni exponía ni ocultaba la voluptuosidad de unos senos algo necesarios de ser soportados, todavía firmes y arrogantes. Todo me gustaba, me hacía sentirme orgullosa de su imagen. Sin embargo, algo, un no sé qué, inducía a ver claroscuros a través del espejo. De nuevo observé sus ojos, en esta ocasión con más hondura. Lo apreciado no era tan festivo. Tras esas grandes niñas rodeadas de un blanco nieve, en el fondo de la pupila percibí inseguridad, alteración. Escuché su silencioso lamento. Pedí ayuda y comprensión. Su mirada y la mía se cruzaron. La suya me invitaba a entrar en un secreto túnel a través de una no menos secreta entrada. Ven, decía, no temas, crúzalo y observa desde mi lado. Comprendí el mensaje, debía mirar mi mundo y mi vida desde el exterior, de fuera a dentro. El espejo indicaba que debía poner orden y claridad en mi interior. Solo así, penetrando en ese túnel secreto, largo y oscuro, poco a poco iría percibiendo filtraciones de luz procedentes de quién sabe dónde. No importaba el origen. Ese era el reto, ese era el aval necesario para descubrir el resplandor al final del pasaje. Solo así,
Si era persistente, mis nobles deseos podrían ser alcanzados. La vida es conflicto y resolución, clamamos las dos a la vez, fundidas en un solo grito interior. Las puertas automáticas del ascensor se abrían. Allí, como siempre, alegre y espontánea, regalando una sonrisa, esperaba a Daniela. Me despedí de la chica del espejo. Muy bien. Pues este es el final, ahora ya, vosotros. Muchas gracias, Vladimir. Y bueno, ahí tenéis, podéis preguntarle, no le preguntéis el final de la novela, ¿eh? ¿Es el asesino que no me preguntó? No, no lo va a contar. Y en todo caso, si lo cuenta, será falso. Bueno, pues ahí está. Bueno, como digo, esta novela, este pequeño párrafo me gustó muchísimo y estuve muy tentado de ponerle La chica del espejo de... No, a mí me gusta mucho la colombiana. A mí me gusta mucho, ¿sabes? Hay una cosa que me resultó, no citas en ningún momento a García Márquez. Yo decía, seguro que lo va a citar, no lo citaste. Creo que sí, aparece. ¿Aparece? Ah, pues no me he dado cuenta. Aparece. Ah, lo tendré que releer. Aparece García Márquez en unas referencias que le hace precisamente el señor Matías, ¿Ah, sí? animándolo a que lea, entre otros, a su paisano. Ah, pues mira, pues ves, es que no se ve, yo no estoy en forma. Yo siempre he sido de opinión que las buenas novelas, entre paréntesis, hay que leerlas varias veces y que cada vez que las lees encuentras cosas diferentes. Sí. Alguna vez me ha ocurrido una experiencia muy bonita y curiosa de alguien que ha leído una novela mía y me habla le da una interpretación que no era precisamente la que yo le quería dar a la eso es muy normal, porque una vez que la novela nace, ya el escritor, mira Cervantes. El escritor ha perdido el control de ella y cada lector hace su lectura, claro. La novela... Entonces me han hecho comentarios que digo, pues podría ser así, pero efectivamente cuando yo lo he escrito no era esa mi intención, ¿no? Pero se puede interpretar. ¿No le preguntáis nada? Sí, yo no preguntarle, no, yo creo que es un comentario. Lo que decías ahora, de que muchas veces se da una interpretación. Si antes se levantara la cabeza, diría, pero bueno, si yo no quise escribir esto. Claro. Bueno, él intentó escribir un libro contra las novelas de caballería y le salió una cosa genial. Pero que cuántos escritores han escrito sobre el Quijote interpretando cosas que seguramente no estaban en la cabeza de Cervantes. Como 1000 páginas que han dado más de 1 millón de páginas. Por eso, 1000 páginas. Quería comentar sobre la novela de Vladimir, ya le he dicho que a mí de las 4 que yo conozco, bueno, que son las que tienen más esta última, que vamos a intentar, voy a pedir que la graben mañana mismo. La que más me gustó fue El médico de los pobres, la que más me gustó. Pero sobre esta, yo de luego, algo que habéis dicho, yo también lo pensé en el momento cuando yo leí la novela, nada más que la grabaron en 11, porque la pedí yo que la grabaran, y el personaje del constructor, dije yo, bueno, porque este hombre es joven, pero si no se llamaría Jesús Gil. No, pero era peor Jesús Gil. Bueno. Era peor. Bueno, pero yo dije, pues, pero parecido, ¿no? Sí, podría decir, este hombre se podría llamar Jesús Gil padre o Jesús Gil hijo, que también es... El Gil hijo también es... Juan de Estepone también hizo lo suyo, ¿no? Pero yo a mí lo que más me gustaba de esta novela es que es una novela atemporal. Es decir, que ahora María es colombiana, pero hace algunos cuantos años podría haber sido la gaditana, la cordobesa, la asturiana, porque esto era muy típico en una época en España, que venía una asistenta a casa de un señor y si no era constructor era abogado, y si no era un militar de alta graduación o un gran empresario, es decir, un hombre que tenía cierto poder, ¿no? y era un corrupto, y la asistenta, ya digo, de donde fuese, siempre acababa siendo su amante por diversas razones, ¿no? Por eso digo que a mí me parece una novela muy atemporal, es decir, que se puede leer ahora y seguramente dentro de 50 años, si alguien la lee, dirá, bueno, pues que esto está escrito a principios del siglo XXI, pero es que esto está pasando a finales del siglo XXI. Sí, puede ser. Yo te agradezco además, Carlos, esa interpretación que haces. La corrupción de este personaje, Gil era Ramón. Yo creo que ahora, afortunadamente, por la propia dinámica de las circunstancias, se está superando.
por lo menos los trazos gruesos de la corrupción urbanística se están superando. Pero no solo era un corrupto urbanístico, era un mafioso puro que utilizaba la violencia. Pero que no estaba Santiago muy lejos, yo no digo la mayoría ni mucho, pero es algo que de alguna manera en ese mundo se podía dar por bueno. La violencia... Yo creo que Estaba muy lejos. la corrupción en la construcción ha existido siempre y seguirá existiendo. Lo que pasa es que ahora se tiene bastante más cuidado, pues bueno, los medios de comunicación pues están ahí alerta, ¿no?, para sacarlo, pero que luego el fulano, el Ramón es un personaje que digo también atemporal, igual que la chica, porque es que va a existir siempre. En España la corrupción es, si la envidia es el vicio nacional, la corrupción no le va a la placa. Sí, y además yo, por lo menos hasta donde yo he conocido el asunto y he investigado, es que se estaban dando quizás las bases, de alguna manera estaban dando las bases para que, no digo sin darte cuenta porque nadie es tonto en ese mundo que se mueve, pero era fácil entrar en eso, es decir, que la simbiosis entre el empresario que quiere ganar dinero, el político que quiere ganar dinero, el empresario que lo tiene y lo puede manipular, y el político que tiene a su alcance la firma de un edicto o estampar una modificación de un plan urbanístico, pues bueno, ven por aquí y hablamos, y al final vas entrando ahí, que yo creo que es un poco lo que a Ramón le pasa. Hay una parte en la novela en la que su padre, que es un hombre mucho más íntegro que el hijo, le reprocha a Ramón que se está metiendo en la boca del lobo. Le dice, si tienes que hablar de urbanismo, vete a hablar con el concejal de urbanismo, pero no vayas donde el alcalde, que con el alcalde no vas a hablar de urbanismo, vas a hablar de otras cosas. Entonces, el señor Matías, el abuelo, es consciente de esas circunstancias y va de alguna manera, yo pretendo ahí poner un poco el por qué se va produciendo ese camino hacia la corrupción, ¿no? Era fácil, o sea, el camino estaba más o menos trillado. Corrupción, como decía antes, y como corroboraba Carlos, con trazos gordos, porque la corrupción sigue existiendo, con trazos más finos y más sutiles, pero sigue existiendo. Pero hubo un momento en España que era descarado, era de vergüenza lo que pasaba. Pero yo ahora mismo estoy leyendo una novela de Julián Marías, Tomás Nevinson, que la primera parte se llama Berta Isla, que es que justamente ahí aparece un personaje en un pueblo, en una ciudad que se llama Rouen, pues igual aparece un personaje, un concejal, que bueno, pues que tiene un montón de trapicheos. Pues es que en España eso ya lo llevamos en el ADN, lo de la corrupción, ¿eh? Y la prueba es que lo llevamos en el ADN, es decir, que no solo son los políticos, es que hasta el rey emérito está metido en el asunto, ¿no? Por eso te digo que es que parece que es una cosa inherente al español. Yo no sé en otros países, yo creo que también, pero aquí, vamos, aquí el que no es corrupto es porque no puede. Pero para eso está la famosa novela de Moravia. La romana cuenta cómo es una sociedad que está podrida. Y ella es la puta, que es más honesta que todos los que son sus empresarios. Bueno, es que la controlan. Santi, es que el hecho de ser prostituta no quiere decir que no sea honesta. No, pero eso, pero la romana... Es decir, que yo no he leído la romana, pero vamos, que para mí las prostitutas son mucho más honestas que la Moravia. Lo que pone en el entredicho es los valores morales, aparte de la corrupción, que no es este el tema, en el caso de Moravia, son los valores sobre los que se sustenta la doble hipocresía social de trato con la gente. Vladimir, querría... Sí. Empezaste a escribir tarde, ¿o en qué época? Y luego a la hora de publicación, ¿cómo lo haces? ¿Presentas a editoriales, premios o te lo editas? Y luego un aspecto curioso, personal, Sí. porque es que en el tema de cuando vinisteis, porque me suena, ¿no sería es la época cuando vinisteis es cuando el barco, el Seminaris, cuando vinieron los de la División Azul? ¿No coincidió esa época? Cuando vinisteis de Rusia, Vladi. Sí Que si no coincidió en esas... Yo vine de Rusia en el año 56. Claro, es que me parece que... Y creo que fue en el año 55 o 54, se me escapa ya un poco el dato, es cuando regresan los primeros militares de la División Azul. No, el 56 creo que fue... Muy pocos más, en un barco que se llama el Semiramis. El Seminario, efectivamente. De verdad que vienen 200 y pico presos y ahí vienen los primeros niños de la guerra. 12 en concreto. Es que te lo preguntaba por curiosidad, si no coincidía. Coincide. O sea,
La primera circunstancia que se da es que se ha tenido que morir Stalin para que se empieza a reblandecer un poco la cosa en la Unión Soviética y a través, como decía antes Andrés, a través de Cruz Roja se entable una negociación y al final llegue a buen puerto. Allí ocurría que Franco no quisiera que vinieran los niños de la guerra, que ya eran mayores, porque pensaba que iban a venir aguerridos militantes comunistas a desestabilizar el sistema. Y Stalin no quería que se fueran los niños de la guerra, que se volvieran a España, hasta que no fueran aguerridos militantes comunistas que desestabilizaran España. Con lo cual, entre los dos, la madre que los parió, mi madre se tiró 19 años. A lo mejor gracias a eso he nacido yo también, o sea que es otra historia. Pero efectivamente coincide con lo de la División Azul. En la División Azul van aproximadamente 40.000 soldados a la Unión Soviética a luchar aliados de Hitler. Yo creo que todos os acordáis de habréis oído hablar de un encuentro que hubo entre Franco y Hitler en Endaya, en el que Hitler le pide permiso para cruzar España, para llegar a Gibraltar y desde allí controlar la entrada al Mediterráneo. Y Franco siempre presumió de que le dijo que no y que tenía la suficiente energía, fortaleza para decirle: tú por aquí no pasas, nada menos que Hitler que conquistaría toda Europa. Y ahí se queda la información. En ese acuerdo en Endaya, Franco se compromete a mandar 40.000 soldados a la Unión Soviética. Hay una novela que trata sobre ese tema que se llama La División 250 de un escritor, Tomás Salvador, que él estuvo en la División Azul y lo cuenta. Pero es que hace poco se ha escrito otra, que es el general de Hitler, que es el Muñoz Grandes, que fue el que mandó la División Azul, ¿no? Y esa se ha escrito hace poco y cuenta, bueno, pues, vicisitudes que pasó allí en la División Azul. Porque la verdad que es un tema que no está muy tratado de la División Azul. Se sabe, pero muy por encima. Volvieron de los 40.000, no hay dato exacto, no ha habido exacto, pero no llegaron a 1.000 los que volvieron. Sí, muy poco. Pero sobre el tema este que le preguntaba, la edición, la escritura... Sí, perdón. Ese apartado. Si lo otro era curiosidad. Mira, yo la primera novela que escribí fue la de la biografía, esta semi-biografía de mi madre, todo comenzó en esa maldita guerra, y cuando la escribí, créeme que no tenía ninguna intención de buscar su publicación, simplemente lo hice un poco, más coincidió en una época en la que tenía poco trabajo en la oficina y empecé por ahí. Y bueno, pues cuando terminé de escribirla, a mí me gustó muchísimo. Es una novela que me emociona mucho siempre, probablemente porque me pilla muy desde dentro y desde cerca, ¿no? Se la pasé a algunos amigos para que la leyeran, yo presumiendo de lo buen escritor que era. Es una novela que tiene bastantes deficiencias técnicas, diríamos, que luego ya a lo largo de la siguiente se procura ir corrigiendo. Pero bueno, pues me dijeron: oye, pero anímate, total, que al final me decidí y digo, bueno, voy a probar fortuna en un terreno, en un mundo que para mí es absolutamente desconocido. Te puedo decir que mandé a 16 editoriales y todas me las echaban para atrás, me decían que muy bonita, que muy tal, pero claro, al final las editoriales no dejan de ser empresas con ánimo de lucro como cualquier otra empresa que lógicamente necesita para mantenerse, sacar un beneficio industrial. Entonces tú eres una persona desconocida, no ofreces grandes cosas y por lo tanto me la rechazaron, aunque todas me daban algún comentario diciendo que era una novela suerte y tal, igual por diplomacia o por lo que sea. Pero luego resulta que llegó la 17 y me dijo que sí, que me la publicaba. Y fue una empresa de aquí de Aranjuez. Bueno, pues te puedes imaginar la bilirrubina y el ego se me subió por las orejas para arriba, mi primera novela. Y a partir de ahí vinieron la siguiente, pero la siguiente las publiqué con otra editorial, que es una editorial de Salobreña de Granada. Y quizás una vez que has roto, yo no sé si es el camino, pero una vez que has roto la trampilla esa, pues ya para la segunda novela me resultó más fácil. ¿Pero qué años hace eso? ¿20 años? No, menos, que va. Menos, o sea que hace 10 años. Yo eras veterano ya. Que va. 10 años. Ajá. Vale. Yo creo que la primera novela tendrá 7 o 8 años, no más. Oh, joder. No más. Ya te digo que cosas buenas solo llega yo tarde en la vida, no sé por qué. No, es la cruz que tengo. Y bueno, pues está bien. No es autoedición. Autoedición, pues una cosa fue, tú ves una imprenta y te lo editas, lo pagas y luego a venderlo como puedas, ¿no? No es el caso, es una editorial, en los dos casos son editoriales pequeñitas, no tienen el acceso que pueda tener una editorial como Planeta, que cuando saca un libro, pues entras por la puerta del Corte Inglés y tienes un pilar así, pero bueno, pues yo me muevo en tercera división, pero me muevo muy a gusto
y me siento muy contento con lo que hago, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pero no es fácil, sobre todo no fue nada fácil la primera. No fue nada fácil. ¿Esta última quién te la edita? La misma que la segunda, la tercera. La de Granada, es de Salobreña. Bueno, les mandé la segunda, la segunda era precisamente la que tú has comentado que te ha gustado más, que era la del médico de los pobres. Sí, voy, me entusiasmo. Y a partir de ahí, no hemos puesto ninguna pega para publicar las siguientes que he ido mandando. Así que, Vladimir, cualquier día te veo en televisión. La televisión local de mi pueblo ya está. Ya, y también he estado yo. También ha estado. Tengo que decirles que Santiago ha estado en 2 ocasiones en Benalmádena, que es el pueblo donde Paco y yo residimos desde hace 30 y tantos años, para presentar hace unos días antes del confinamiento de la pandemia, Los Olvidados. para darnos una conferencia sobre Luis Buñuel y la película Los Olvidados. Sí. La que estuvo Carlos también. Sí, Y estuvo Carlos también, correcto. Sí. Yo estuve leyendo unos textos en braille. Eso, dejaste a la gente sorprendidísima con tu breve manera de... Leías el famoso texto que Octavio Paz presentó en Cannes con la película. Y la segunda vez ha sido este año, en octubre, que era el centenario del nacimiento de Berlanga, y exponiendo la película Calabuch estuvo Santiago. El día 24 o 25, no me acuerdo cuál era, dando una charla sobre Calabuch y Berlanga, pero al día siguiente el polifacético de Diego Santiago daba una conferencia en el Centro de las Letras de Málaga sobre Carmen Laforet. Yo no sé cómo lo hace Santiago. No, sé No, pues no es fácil, pero es que Berlanga... Toca el cine, toca la literatura. Me gusta. La grabadora. O sea, Y le vamos a preparar alguna Benalmádena para la próxima. Estamos hablando de Fernando Fernández. es que Fernando Gómez para mí... Estaba aquí, me han presentado hoy a la viuda de Basilio Martín Patino. Yo, por Basilio Martín Patino, lo que sea, o sea, me parece, cuando hablan de directores de cine español, siempre se queda su nombre en el olvido. Y es uno de los grandes. Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos, las 9 cartas a Berta, bueno, que sé, las películas que este tiene, estupendas. No ha estado ni el poder ni los partidos. Pero es un grandísimo, el cine español. Además, ese sí que es un artesano del cine, un hombre que hizo cine con los mínimos recursos. Un auténtico, como toda esa generación, porque no solo fue Basilio Martín Patino, fue la generación de los años 60 del nuevo cine español, y eso es uno de los nombres clave, Basilio Martín Patino. Así que enhorabuena a usted, a Pilar, porque don Basilio era, además, siempre que escuchaba hablar de cine, leía todo lo que publicaba, tenía con Saura, y a mí me gustaba más el cine de Basilio Martín Patino que el de Saura. Perfecto, son cosas mías, que su cine tiene mayor valor, tiene un valor enorme. Santi, explica qué era cuando veías, porque ahora no ves y no ves una película. Pero las oyes. Me parece que está haciendo hace una campaña estupenda en radio y en televisión que dice: la actitud es lo que importa. No sé si la habéis oído. Y yo digo, pues sí, pero es verdad que una de mis mayores frustraciones cuando perdí la visión, cuando me creció, es que el cine se me volaba. Entonces, como yo creo que el cine tiene tanta cualidad, me ha proporcionado tantas cosas, las películas que vi cuando las veía, no las olvido. Yo, Canciones para después de una guerra, he escuchado la banda sonora como 1000, yo quisiera las veces que he escuchado. Y de hecho, cuando pongo a Alexa, muchas veces le digo, pon las canciones para después de una guerra, todas. Y me dan, y si tomo un poquito de whisky, ya me pongo a llorar. Son perfectas, es una cosa perfecta, de fotofija perfecta. Enhorabuena, don Basilio. Santi, con unos ruedas ya lloras. No, tomo un poquito. Lo que pasa es que luego tengo un problema con la tensión terrible. Entonces digo, no, Santi, déjalo. ¿Se toma lo que imagina? No, es un grande del cine. La última película la compré en vídeo, ¿cómo se llama? Que es un homenaje al 15M. Es un documental. Libre te quiero. Libre te quiero. Cuando el 15M era verdaderamente ilusionante. No lo que luego ha llegado después. Para mí, vamos, son criterios personales.
pero ahí estaba don Basilio para rodarlo, y ahí estaba el gran Agustín Calvo, que son también uno de Zamora y el otro de Salamanca. Y Amancio Prada. Y Amancio Prada. Es una canción, Libre te quiero, es una canción de Amancio Prada. Sí. Y el texto de García Calvo. Bueno, si es que tengo un público estupendo, súper culto. ¿Has visto Vladimir? Sorprendido me dices. No, tú no, el público. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Y la próxima ocasión estaremos aquí el día 17 de febrero para hablar y homenajear a la grandísima Elena Fortún, que es otra de esas mujeres olvidadas, pero que es la number one, junto con Carmen de Burgos y Emilia Pardo Bazán y Carmen Lafré, son números uno, y vamos a hacer una conferencia emocional absolutamente de entrega a esta grandísima mujer y escritora que fue. Encarnación Aragonese Surquijo, que era su verdadero nombre. Encarnación Aragonese Surquijo. Y el nombre de Vladimir Merino, pero siempre hay que pronunciar el segundo apellido, Barrera. ¿Verdad, Vladimir? Muchas gracias a todos. Hay que presentar las violines, ¿eh? Cuando la leamos, yo... Bueno, sí, pero habrá que... No, por supuesto. ¿La presentaste? Carlos, en vez de hacerlo yo, te pones aquí y lo haces tú. Que lo haces muy bien. No, tú. Bueno, pues gracias. Voy a tomar, he reservado 12 o 13 sitios ahí abajo para tomar una sidra. Santi, no sé si será conveniente, ¿eh? Que está subiendo el COVID, que no veas. No sé. Yo he comido con Vladimir y estoy todavía aquí. No, ya. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por venir.